si fueran tan amables en el dulce nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a las personas que nos acompañan por primera vez o por otras veces. Que Dios les bendiga también y que sepamos que todos somos seres que Dios tiene un deseo muy grande de ayudarnos, y a Él le da más alegría que a nadie que nosotros por lo más pequeño tratemos de buscarlo. Amén. Que si dijo Jesús, nadie viene al Padre, nadie viene a mí, dijo, perdón, si el Padre no le trae. Es que si hemos venido hoy es porque Dios ha puesto en nosotros nos ha dado un regalo, ¿verdad? De que Él nos ha traído con Él para bendecirnos y ayudarnos, para hacernos oír sus palabras y para enseñarnos, hermanos. Primera de Pedro, me gusta tanto esta escritura. Para mí es tan bonita la escritura. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Les quiero invitar ahí. Con las manos un poco torpes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, verso 9 y 10. Amén, hermano. Es el 10, hermanos, y el 11. En el dulce nombre del Señor Jesús. A mí se me hace, no hay ni cómo explicarle este verso. Quisiera pasármelo explicando y decirlo de una manera y de otra. O sea, se me hace tan especial. Toda la escritura no, pero cómo me llama la atención a mí esto. Bendito sea el Señor Dios. Amén. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Si me hacen el favor de leer el 11, en el privilegio se dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo volvemos a leer el verso otra vez, el 10 y el 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, o sea, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano o antes que sucedieran las cosas los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gloria al Señor. Amén. Me gustaría levantar su mano hacia arriba en el nombre del Señor Jesús para que Dios nos diera espíritu de gracia, de sabiduría, de entendimiento, ¿verdad? Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús te pedimos tu Espíritu hermoso, para que nos enseñes, para que nos ayudes a entender, para que nos ayudes a saber lo que dicen tus palabras, que tú nos ayudes a armar un pensamiento, Padre, que nos deje una dulzura en nuestro corazón, una orientación en nuestro corazón, que nos redarguya, que nos dé esperanza, que nos fortalezca, Señor, que nos ilumine, Señor, que nos ayude a entender el principio y el fin del hombre, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A nadie le gusta que cuando se dirige a alguien le hable y no, como que no lo escuchan.
como que siente uno que cuando hace uno eso con una persona, como que es uno falta de respeto, ¿no? Y estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy con ustedes están conmigo, pero el propósito es que juntos nos pongamos en una mente y en un corazón para poder obtener una enseñanza hoy. Entonces me gustaría estar aquí, ¿verdad? Pero estar aquí, aparte de que estoy con mi Señor, quisiera que ustedes estuvieran conmigo en esta plática. Que me fueran haciendo el favor de poner atención. Es muy agradable escuchar las clases de matemáticas o de química o de mecánica o de electrónica, de la biología, de tantas cosas tan bonitas que Dios hizo en este planeta. Es interesante aprender costura, la vida es una experiencia muy bonita, es una oportunidad creativa. En tantas cosas es tan bonita la vida. Nuestro Dios puso su corazón en este planeta, dice que lo ha llenado de su gloria. Aquí hay muchas cosas hermosas que hay que pensar. En la música, en tantas cosas, ¿verdad? Que quisiera tener la agilidad y la inteligencia para decirle a la gente. Pero aquí venimos a hablar de algo que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con la eternidad. Yo leí este texto porque dice que hubo unos hombres que tuvieron una alegría, un gozo máximo, o una pasión, un deseo de saber algo tan grande. A eso se consagraron totalmente sus corazones, a escuchar de Dios que estaba en ellos, que les hablaba de un proyecto, de un plan. ¿Cómo habría Dios de acercarse al hombre? ¿Cómo habría de hacer que el hombre fuera feliz? Que el hombre tuviera herencia, que el hombre le fuera bien, que el hombre fuera dichoso. O sea, Dios habló de un plan, de un proyecto muy bonito, y lo comenzó a hablar por los profetas. Los profetas que hablaron por Dios, Dios habló por ellos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, de un regalo, ¿ya?, que estaba destinada o que Dios tenía preparada para nosotros. Inquirieron, o sea, contemplaban, escudriñaban, buscaban, esperando algo que iba a pasar. La venida de un ser muy especial, la venida de un personaje, de una persona, el cual iba a ser sometido, dice, a grandes sufrimientos, pero que después de esos sufrimientos, de esos padecimientos, de esos quebrantos, de ese vituperio hacia Él, Dios haría venir atrás de esos sufrimientos algo que se llama las glorias. O vaya, acercándose la naturaleza de Dios al hombre y haciéndolo feliz. Las glorias que iban a venir tras esos sufrimientos, tras esos padecimientos. Entonces nosotros hemos venido haciendo hincapié que el Evangelio es exactamente la noticia bonita del cielo, del corazón de Dios. El anuncio más hermoso es la enseñanza, la doctrina acerca de Jesús de Nazaret, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, anunciar, predicar, explicar. Ahora, la predicación del Evangelio, o de este mensaje profético, porque el Evangelio es un mensaje profético, son palabras que Dios habló por los profetas, es un mensaje profético acerca de la fe de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio. Pero el objetivo de la predicación, o el propósito, es revelar todos los símbolos que Dios incrustó en las escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo, desde el candelabro, desde los panes que se ponían en la propiciación, desde el perfume, desde el sacerdote, desde su vestidura, desde el cordero, desde el buey que se sacrificaba, desde el macho cabrío. Todos son puras figuras o símbolos acerca de Jesús. Gloria al Señor. Y la predicación del Evangelio tiene como propósito, vuelvo a decir, revelar esos símbolos, esas figuras y esas tipologías que sobre Jesús hablaron los profetas. El Evangelio viene siendo como un plano de un edificio.
Un edificio, aunque nosotros entramos aquí y lo vemos, no es producto de la casualidad, es un proyecto. Normalmente en un plano de un edificio hay un proyecto de arquitectura y hay un proyecto de ingeniería. El proyecto de arquitectura tiene como propósito las figuras, las líneas, los trazos, y estudia muchas cosas, desde dónde va a pegar el sol, cuándo va a caer el sol, qué sombra va a haber, qué árboles hay alrededor, qué hay enfrente. O sea, la arquitectura es un proyecto muy bonito. Es un proyecto de creatividad. Y luego viene otro proyecto que se llama el proyecto de ingeniería. Tiene que ver con los cálculos o los valores que van a sostener, que van a armar cada pedacito de ese edificio, de esa construcción. El Evangelio es un proyecto profético, es un plano profético. En el Antiguo Testamento, igual que el arquitecto, Dios puso figuras, trazos, líneas, pero también puso números, valores. O sea, un proyecto de arquitectura o de diseño y un proyecto de ¿qué también? De ingeniería o de cálculo. Tienen significado los números, tienen significado, todas las en la Biblia es un tesoro. Hay una cosa tan simple, por ejemplo, el proyecto de ingeniería, que es un motor. Cuando los ingenieros ponen un motor, es agradable ver, ahí vemos, agarramos el carro y lo prendemos, pero cuando vemos que el mecánico tiene ahí en su taller, tiene el motor despedazadito, tuerca por tuerca, tornillo, cada tornillo es un diseño de dibujo técnico, de cálculo. Cada pedacito que forma el motor es una cosa tremendamente calculada. Y los vestidos que hacen en las mujeres, los pantalones, también son cálculos. Gloria al Señor. Amén. Sí me están prestando atención. Sí. Entonces, el Evangelio es un proyecto ¿qué? Profético. Que Dios lo simbolizó, la figura de Jesús, a la persona de Jesús lo simbolizó en el Antiguo Testamento con muchas figuras, con muchos símbolos, con muchas tipologías, con muchas figuras. Dios pintó, dibujó, trazó las cosas que iban a suceder adelante con respecto a nuestro Señor Jesús, las cosas que habríamos de recibir a través del conocimiento, a través de la fe, de las cosas que Dios habló de Jesús. El tabernáculo es una gran figura de Jesús. El candelabro es una gran figura de Jesús. Porque dígame, usted, ¿se puede ver sin luz? No se puede. Los ojos nuestros fueron diseñados por Dios para que el proceso de ver o de contemplar las cosas tenga que ver con la incidencia o el pegar la luz sobre esa retina. Entonces se hacen visibles o se pueden ver las cosas que están alrededor. Jesús es la luz. Pero tiene que ver esa figura o esa semejanza con un plano divino, para que el hombre pueda conocer o pueda contemplar o pueda saber lo que pasa en el mundo espiritual, en el mundo del corazón, en el mundo de los sentimientos. ¿Sí? Amén. Bien. Por ejemplo, Moisés es la figura de Jesús como el siervo. Cuando nosotros leemos el libro de la escritura a los hebreos, porque el escritor a los hebreos les habló a los doctos, a los que conocían, estaban familiarizados en una manera profunda con el pensamiento de la vida de Dios, Israel. El escritor a los hebreos les habla a los conocedores. Por ejemplo, cuando les habla de Moisés, le dice que nadie como Moisés, después de Jesús, puede ser la figura exactamente de Jesús como el siervo. La Biblia dice que Moisés llegó a tener la oportunidad de ser como un Dios en la tierra. Era candidato a ser el faraón de la tierra, del país más civilizado y más poderoso en aquel tiempo. Era el centro del conocimiento, de la sabiduría del mundo. Egipto. Y Moisés estaba haciendo para ser candidato va a ser el depositario de los tesoros del ocultismo, del conocimiento oculto y de las tantas cosas que conocen, ¿verdad? En otras profundidades. Moisés era
el candidato a ser el hombre rico, el hombre más rico del planeta. Era un hombre llamado a disfrutar de cualquier placer mugroso de la carne o de esas cosas que le parecen al hombre bonitas. Él podía haberlas tenido a montones. Pero dice la hermosa escritura de los Hebreos, por favor. El capítulo 11 de los Hebreos. ¿Sí? Si alguien es hijo del Trump, ¿verdad?, del presidente de este país, pues lo van a cuidar toda la DEA, el FBI, la CIA, o sea, son importantes. Gloria al Señor. Y José, Moisés, era como el hijo de la hija de Faraón, o sea, el heredero al trono, pues. ¿Se imagina? El cuidado, el aprecio, la estimación, la honra, la gloria que tenía Moisés. Pero aquella mujer que le amamantó por algunos años, llegó a percibir Moisés que él no era en sí egipcio. De alguna manera el hombre aquel tan brillante, porque dice que llegó a absorber todo el conocimiento de los egipcios. Es una cabeza prodigiosa. Moisés era un hombre considerado genio, pues. Era una persona que conocía las matemáticas, la geometría, cálculos en grande manera, el álgebra, y sabe que tantas cosas más en la profundidad del conocimiento. Era un personaje Moisés, era un hombre muy grande. Pero se dio cuenta que esos esclavos que estaban alrededor eran su familia, y que el Dios que tenían esos esclavos era el Dios que había formado el universo. ¿Y sabe qué hizo Moisés? ¿Quiere leerlo conmigo? Por la fe Moisés, dice, verso 24, Hebreos 11, 24, verso 25 y verso 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó o renunció llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, el heredero al trono. Un hombre que iba a ser tratado como el gobernante principal de Egipto, pero no nomás como gobernante, sino adorado como un dios. ¿Sí? A los cantantes les gustan que los adoren, ¿verdad?, que les aplaudan. Es una enfermedad muy fea, ¿ya?, el lugar que solamente debe de tenerlo nuestro Dios. Hay gentes que lo usurpan. Hay uno solo digno de ser adorado. Amén. De ser glorificado, de ser magnificado, de ser enaltecido, de ser contemplado. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay, que existen, fueron formadas, diseñadas por Él, y también son sustentadas por Él. Pero ese pequeño hombre llamado Moisés, como somos nosotros, ¿verdad?, pequeños en comparación del universo, estaba para disfrutar muchos deleites de la carne, muchas honras en el mundo. Pero dice que rehusó a todo eso. Jesús dice que aquellos que querramos seguirle a Él, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo ese tipo de cosas que son temporales. Como lo dice aquí, llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser ¿qué? Ser maltratado. ¿Con quién? Con los esclavos. Era un extracto social que no le gustaba. Ya cuando en México, las familias mexicanas son familias muy, muy presuntuosas, muy enfermas de presuntuosidad. Cuando el muchacho comienza a crecer y ya comienza a querer quedar bien, le gusta que sepan que es de buenas familias, que tiene casa, que tiene carro, que no está en la calle,
que su papá es un gran personaje, o acá, es muy enferma la gente mexicana de ese tipo de cosas. Se avergüenza que su papá sea peón o albañil. Quisiera que lo consideraran una persona de caché, como dicen por allá. Moisés tenía todo para tener todo eso, pero lo renunció a todo ello. ¿Sabe por qué? Agarró su mente, su corazón y su destino y se lo sacrificó, se lo ofreció al Todopoderoso. Démosle un aplauso a Cristo. Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar ¿de qué? De los deleites temporales del pecado, porque son deleites. Y dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas, aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Teniendo por mayor riqueza ¿qué? El vituperio ¿de quién? De Cristo, que los tesoros que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Usted cree que nosotros nos privamos de todas esas porquerías del mundo? Porque son porquerías. ¿Usted cree que nos privamos de ellos nomás porque sí? Que tanto le gusta el coche y andar en el lodo. Le gusta mucho bañarse en la inmundicia, al marrano. Así es el hombre, le gusta mucho lo malo. Y a un coche le es difícil ser coche, ¿verdad, hermanos? Después de que lo lavan y lo perfumen otra vez, se va a algún lagar. ¿Usted cree que nosotros dejamos toda esa basura nomás porque sí? Es que tenemos puestos los ojos en el galardón. O sea, tenemos cosas, tenemos nosotros ofertas grandes, cosas que no son de un momento, cosas que pertenecen a la eternidad. Se nos han ofrecido cosas tan bonitas y nos gustan aquellas cosas. Y Moisés renunció a todo lo que tenía. Ahora, en otras palabras, es uno que renuncia a todo con el solo objetivo de hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es el siervo. Moisés, como nadie, llegó a ser ¿quién? Esa es la figura de Jesús. ¿O quién se puede parecer más que Moisés? Aquel que fue constituido como Dios y no usurpó ser igual a Dios. Dice que tomando forma de siervo, gloria al Señor, fue fiel. Y fue fiel hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La más dolorosa que existe, espantosa que se ha inventado, la muerte en una cruz. Estamos hablando que el objetivo de la predicación del Evangelio tiene como qué propósito: revelar las diferentes tipologías. Se dice que Josué es el tipo de Jesús como el Salvador, y que José el soñador es la figura de Jesús como la sabiduría. Y no basta nomás decir que esas cosas son así, es necesario mostrarlas, revelarlas, porque tiene es como el que echa la comida en su vientre. Comienza toda una labor grande de trabajo en nuestro organismo para que las sustancias y los alimentos que hay ahí puedan llegar a por a través del conducto de la sangre a cada parte de la piel de nuestro cuerpo, a cada nuestra retina de los ojos, a los cabellos. Todo es alimentado a través de esas sustancias que se transforman. Sí, me están escuchando, hermano. ¿No me los enfado? No. Entonces, estamos aquí viendo una tipología. Moisés es la figura de Jesús como ¿quién? Como uno que está totalmente dispuesto a renunciar a todo por agradarle a Él. Es más, yo no voy a poder seguir adelante, ni tú tampoco, ni vas a tener herencia en la eternidad, ni en la vida en los cielos con el Señor, si no estamos precisamente a tomar ese oficio de ser siervos. Personas que renuncian a todo su ego, a todas sus pretensiones, y las crucifican y las ponen en un altar de sacrificio para ofrecérselas ¿a quién? Para que después de la muerte de aquellas cosas brote un perfume agradable hacia los cielos y seamos gratos al Señor. Entonces Moisés es la figura de Jesús como ¿quién? Como el siervo, uno que renuncia a todo.
No es muy fácil renunciar, ¿verdad? La chica va a ver muchos chicos guapos allá, ¿verdad? Y le van a ofrecer muchas cosas que son basura. Ella la tiene que crucificar y esperar en la voluntad de Dios para que Dios le permita formar un hogar honroso para él. Vamos a tratar de ver dos grandes figuras de Jesús que tienen que ver con el Génesis y tienen que ver con el Apocalipsis. Jesús como Cordero y León. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a tratar de estudiar las figuras de Jesús como ¿quién? Cordero y león. Como Cordero y León. Es algo muy bonito, hermanos. Les voy a invitar. O sea, se alimenta nuestro intelecto, se alimenta nuestro espíritu, se alimenta nuestra imaginación, se alimenta todo nuestro ser con esto. Gloria al Señor. Amén. Cordero y León. El libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y en el verso 5 narra que Juan el teólogo, el enamorado del Señor, uno de los grandes enamorados, de los más tiernos seguidores de Jesús, fue trasladado a las dimensiones celestiales a contemplar el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas que van a pasar. Pero una de esas visiones, o sea, de las cosas que al hombre le gustan ver, a mí me gusta ver las flores y me gustan ver muchas cosas que son bonitas a mis ojos. Juan también era un hombre que le gustaba contemplar la naturaleza y admirar las montañas y ver los lagos y ver esto y ver aquello. Pero nada se compara con lo que él miró. Él tuvo el privilegio de contemplar al Señor Dios nuestro sentado en su trono de gloria. Gloria a Dios. Y vio a aquellos seres vivientes, aquellos ángeles de mayor envergadura, de mayor dimensión, día y noche, dice que estaban pronunciando: digno es el Señor de la alabanza, digno es el Señor, digno es el Señor. Un gozo, un placer en aquellos ángeles celestiales. Los miró glorificando, ensalzando, llenándose de aquella dicha bajo la presencia de Dios, nada más de una sola cosa: de estar glorificando al Eterno. Gloria a Dios. Y también vi 24 ancianos que estaban en tronos, y ve que se levantan y agarran ponen sus rostros en el suelo y agarran las coronas y las ofrecen al Rey que está en ese trono. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Es una visión de lo más exquisita, es lo más grande que puede contemplar el hombre. Juan lo vio. Estamos hablando del capítulo 4 de Apocalipsis. Pero cuando llega al capítulo 5 de Apocalipsis, a ese mismo Dios lo ve sentado en el trono. A ese Dios, ese ser sublime, maravilloso, nuestro Dios, lo ve sentado en tu trono. Pero ahora lo ve en una posición no de adoración. En el capítulo 4 está en una posición de adoración. Los ángeles, los ancianos le adoran. Pero en el capítulo 5 no. En el capítulo 5 está el mismo Dios en su trono. Está el admirable y glorioso Dios, pero en un momento expectante, temible. Porque dice que entonces Dios hace algo. Toma un libro. En otras palabras, en ese momento el trono de Dios toma una posición para juzgar lo que va a pasar en el futuro. Eso no puede pasar. En el momento que ese Dios eterno, el dueño de todo, se va a sentar para juzgar a los hombres, a nosotros los hombres, por nuestras malas obras. Y Juan vio ese final terrible. Vio ese final espantoso para aquellos que no salgan aprobados o no salgamos aprobados. Va a llegar en que usted y yo vamos a comparecer delante de ese tribunal. Yo voy a comparecer y usted también. Allí no va a haber nada que se va a ocultar. Y cosa muy curiosa, dicen que más vale la más pávila o la más tenue de las tintas de una pluma que las más brillantes de las memorias. Dios es ese ser que nada se le pasa. Tiene un libro donde tiene archivado por dentro y por fuera lo profundo, lo de adelante y lo de profundo del hombre.
todo está perfectamente, ¿qué? Escrito en un libro y están guardados todos nuestros hechos. Y Juan lo ve. Él era un judío. Él conocía todo el Torá. Él conocía todos los sacrificios. Él conocía toda la adoración que se daba en el templo, todo el trabajo de los sacerdotes, las promesas. Había escuchado que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, el pacto de la sangre, el sacrificio de los corderos, el sacrificio de esto, la amistad con Dios, con ellos. Pero cuando él ve ese final, a ese Dios tomando aquel libro, poniéndose en su trono para juzgar, entonces dice que pasó algo muy terrible. Dice que se encontró que ese libro, escrito por dentro y por fuera, y que tenía 7 sellos. O sea, estaba tan cerrado de una manera tan perfecta que no se escapa ni un solo detalle de nuestra vida, ni el más leve suspiro de nosotros que no esté guardado en ese libro, para que Dios lo juzgue. Y se oyó la voz poderosa de un ángel que dijo: ¿quién es digno? Aquí vino uno de los grandes principios. ¿Quién es digno de abrir el libro? O sea, ¿quién es capaz de evitar que esa condenación que le espera al hombre por sus malas obras sea evitado? Porque agarra el libro el juez, y el juez primero, como hacen aquí también en la tierra, pregunta: ¿alguien puede evitar que este no vaya a ser? ¿Puede presentar pruebas para que vea que este hombre sea absuelto de ser sentenciado? Y Dios proclama a través de un ángel: ¿quién es digno de evitar, de lograr que el hombre no sea llevado al banquillo de los acusados y sea sentenciado? Y se oye la voz majestuosa del ángel hacia el universo y dice: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. En otras palabras, ¿quién es capaz de poder arreglar el problema que ya tiene el hombre encima? El hombre puede hacerle de malhechor aquí. ¿Se acuerdan de Bill Clinton? Que era presidente de este país. Se ocultaba de ciertas cosas que había hecho, pero cuando lo llevaron al supremo juez aquí de la nación no se atrevió a mentir. ¿Sí? Ahí los valientes, ¿qué? Tiemblan, ¿sí? Porque hay una autoridad, un poder que lo va a sentenciar a un castigo. También Juan tembló, y no nomás tembló, dice que comenzó a llorar copiosamente. Quiero invitarle a que tengamos el privilegio de leer atentamente esta escritura, ¿le parece? Amén. Y lo analicemos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, del verso 1 al 9. El mensaje, 2 de las grandes figuras del Señor, Cordero y León. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Bueno, hermanitos, ¿verdad que es muy agradable? Digo, a mí se me hace. ¿Ustedes cómo lo sienten? También. Para mí son como miel las palabras del Señor. Espero que también para todos, ¿verdad? Quisiera Dios que para todos fuera el mismo sentimiento. Amén. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, aquel mismo ser que había sido adorado y glorificado, aquí ya no estaba en posición de adoración, estaba en posición de juzgar, de juez. Ahorita se nos brinda la oportunidad de adorarle, ¿verdad, hermanos? De venir a rendirle tributo, cantarle. Qué bello es el Señor, y cantamos y lanzamos. O sea, se nos está brindando un privilegio muy grande. Y gloria a Dios por ello. Amén. Pero tiene que llegar este momento de que está hablando aquí el apóstol Juan. Aquí no voy a hacerle de vivo. Aquí no voy a tener pretextos ni excusas. Aquí todo se habrá acabado. Aquí ya no habrá vuelta para atrás. Aquí no habrá manera de mejorar, ni de rectificar ninguna palabra, ningún pensamiento, ninguna actitud. Aquí no va a haber nada de eso. Aquí no va a haber reversa.
Aquí no va a haber salida. Y viene en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, ¿por dónde? Por dentro y por fuera. ¿Sellado con qué? En una manera tan perfecta está guardado todo lo que hemos hecho. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O en otras palabras, ¿quién puede evitar, estamos hablando del supremo juez del universo, que el hombre no sea llevado al banquillo de los acusados y sea sentenciado por todas sus perversidades, por todas sus malvadas acciones? Y otra vez viene alguien que como los jueces de aquí, levanta la voz: ¿alguien puede impedir que los hombres sean sentenciados por sus obras, por sus malos hechos? Se levanta la voz del ángel: ¿alguien es digno de abrir el libro y evitar esto? ¿Y qué dice en el verso 3? Y ninguno. Y ninguno es ninguno. ¿Verdad? ¿Qué es ninguno? Que nadie. No hay nadie. No existe nadie. Nadie, nada absolutamente. No hay nada nadie que pueda hacer este asunto. Dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía ¿qué? Abrir el libro, ni aún. Míralo y lee el verso 4, tan tremenda expresión. ¿Y qué le pasó a mi hermano Juan? Y lloraba poco Juan. Mucho. Era un llanto, hermanos, era un desconsuelo infinito. ¿Pero sabe por qué? Porque se dio cuenta que toda la religión judía en ese momento, toda la religión judía, todos sus sacrificios, todas sus promesas, parecían en ese instante que realmente a la hora de la verdad nada de aquello le había ¿qué? Servido. En otras palabras, sintió Juan que él estaba ¿qué? Perdido, pero juntamente con él estaba perdido ¿quién? Todos los hombres. Y fue un llanto tan profundo, un llanto inmenso que tuvo Juan, un desconsuelo tan grande. Me acuerdo que una vez vine aquí a Estados Unidos a traer a dos de mis hijas, dos de mis niñas que habían crecido con su papá muy regañón, pero son mis hijas, y las traje aquí, se iban a quedar con su abuela en el lado de Pared del estado de Vancouver. En un momento que las dejé aquí, casi llegó el momento que mi cabeza como que casi me volvía loco. Me entró un dolor, me entró una tristeza tan grande que ya mero me volvía loco en ese momento. Saber que iba a dejar mis hijas aquí. Alabe el nombre del Señor. Y vino un llanto tan grande en mi vida que no me podía consolar. Y llore. Era un llanto muy grande. Aleluya, Padre Santo. El ser humano no es fuerte. Y Juan, toda la religión no había funcionado en ese momento. Imagínense una gente que tiene años y años profesando una religión y dando y haciendo estas cosas, y al final de cuentas que resulta que no tiene nada, que está perdido. Así Juan sí sintió que perdido él, y que todos los hombres estaban ¿qué? Perdidos. La razón, lo que podía para empezar a evitar aquel problema del hombre, en primer lugar se necesitaba un requisito infinito: el requisito de dignidad, el requisito de pureza, el requisito de fidelidad, el requisito de perfección. Se requería un ser, gloria al Señor, un solo ser era necesario para poder ¿qué? Evitar la desgracia de la humanidad. Pero dice que no ha fallado ninguno. Los lentes de Dios se fueron hacia arriba. Ni el grande Elías, el profeta de fuego, ni tampoco el que caminó con el Señor Enoc fue hallado digno. Se lanza los lentes hacia el planeta Tierra.
ni el gran Moisés, el caudillo, el libertador, el que abrió el mar rojo y que hizo descender Dios por medio del pan del cielo, no fue hallado digno. Ni Pedro ni Juan. ¿Verdad que Juan no fue hallado, no calificó? Porque hubieran dicho, ay, gloria a Dios, aquí está Juan. No hubo ni Elías, ni Moisés, ni Eliseo, ni la gran Débora, la profeta del Señor, ni este, ni aquel. Vuelvo a decir, no fue hallado ¿qué? Absolutamente ningún ser humano, tanto como hombre o mujer, que pudiera ser ¿qué? Digno de evitar la desgracia de la condenación del hombre. Y Juan, infinito el llanto, todo estaba perdido. Pero entonces le anunciaron lo que a usted le han anunciado y el que a lo mejor no valoramos, podemos de valorar. Le dieron una predicación. Vean el verso 5. Y uno de los ancianos le dio una buena noticia. Gloria al Señor. Le anunció un mensaje a mi hermano el apóstol Juan. A este mensaje se le llama el mensaje hermoso de la eternidad, el evangelio eterno. Aquí está muy claro para que no se nos vaya a olvidar cuán hermosa es esta promesa, cuán grande es lo que se nos está ofreciendo, cuán hermoso es si nosotros llegamos a aceptar lo que Dios nos ofrece a través de alguien. ¿Qué dice el verso ese que dijimos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Qué más le dice? He aquí el león de la tribu de Judá que ha salido, la raíz, el linaje de David ha vencido. Y voltea a mi hermano Juan, hermanos, y fíjese en esto por favor. Y voltea a Juan a ver aquella esperanza de ver un león, pero cuando voltea, ¿qué ve? Ve un cordero como inmolado. Qué raro, ¿no? Ahora dígame, ¿verdad que estas dos figuras son muy importantes en la bendición del hombre? ¿Cordero y qué? Y león. Pues exactamente ahí en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar nosotros que las escrituras dicen que el cordero es la figura de Jesús como el Redentor. Y vamos a escuchar también a Dios decir, porque le presentan el trabajo concluido, pero el trabajo concluido se figura con el león. Y que el león es la figura de Jesús como el Salvador. Son dos oficios muy diferentes. ¿Sí, mi hija? ¿Sí, mis hijos? ¿Sí? ¿Sí estamos aquí platicando juntos? Amén. No vengo a echarle rollos aquí a ustedes. No vengo de tan lejos, dejando mi casa y tantas cosas, para echarle rollos a ustedes, para llenar un punto más o un ratito más en las predicaciones. No es mi objetivo eso. El propósito es que usted conozca, que usted sepa. Dígame, entonces voltea y ¿qué ve? ¿Un león o un cordero? Ve el verso 6. Vamos a ver la declaración que el cordero es la figura de Jesús como el Redentor. Hay un pedacito, vamos a agarrar un pedacito del verso 6. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sí lo puede buscar ahí, por favor? ¿Ya lo encontró? Amén. Yo lo subrayé. Estaba en pie un cordero como ¿qué? Inmolado. Bueno, en vez de que sus ojos se toparan con un león, se topan con un cordero. Y estamos ustedes y yo haciendo un trabajo de escudriñar, de investigar, de saber de qué se trata, de esclarecerlo, de ver qué mensaje hay. En el verso 9 dice que ese cordero como inmolado es la figura de quién, de Jesús como quién, dice. Hay un pedazo que dice, porque tú fuiste ¿qué?
Ahí lo van a hallar también en el verso 9, pero no estamos leyendo todo el verso, nomás un pedacito. ¿Ah, hija? Sí, me gusta platicar contigo. ¿Sí te fijaste? ¿Cómo dice, hija? ¿Porque tú fuiste qué? Porque tú fuiste inmolado. En otras palabras, es el cordero, es la figura de Jesús. ¿Como quién? Porque Jesús no es un animalito, ¿verdad que no? Es una figura nada más. Porque el cordero tiene características muy especiales que se requieren para el agrado de Dios. Entonces, aquí escuchamos nosotros a las Escrituras decir que el cordero es la figura de Jesús. ¿Cómo qué dijimos? Como un redentor. Y allá en el capítulo 5, en el verso 3, dice que voltea y ve como a un león, ¿verdad? Y allí lo dice muy claramente que es la figura de Jesús como ¿qué? Como el Salvador. Porque necesitaba que alguien librara al hombre del juicio, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Sí, nomás que ahora, mire, pónganme atención en este detalle. Nosotros no podemos ver la figura del león. No vio ningún león ahí, ¿verdad que no? ¿Quiénes sí vieron a un león? El anciano, ¿verdad? Él sí estaba mirando un león. Pero ¿lo pudo ver Juan? No, ahí lo que ves es un cordero. Es decir, nosotros no podemos ver la figura de Jesús como el león mientras no veamos la figura de Jesús como el cordero. Pero yo no puedo ver la figura del cordero si primeramente no conozco el oficio. ¿Cuál es el oficio del cordero? Redención. Y yo no puedo, después de que yo veo el oficio de la redención, entonces puedo ver que aparece el cordero. Cuando aparece el cordero, entonces yo necesito conocer el oficio del Salvador, y enseguida entonces puedo ver la figura de ¿qué? De león. Entonces, ¿qué necesito primero? Tener una idea bien clara del oficio de Jesús como redentor. Y no hay mejor figura que un ensayo. ¿Sí saben que antes de ir a la guerra la gente ensaya? ¿Usted cree que la gente salen tirando patadas como karatecas muy listos, séptimo dan o cuarto dan o séptimo dan? Nomás así. Es una férrea disciplina de ensayo en cámara lenta. Despacito. Muy lentamente. Grabar. Y después y va. Así también Dios hizo un ensayo de cada cosa que iba a suceder en el futuro, en el que presente y en el futuro. Dios hizo ensayos, figuras, semejanzas de todo el proyecto final. Y el cordero y el león, no hay mejor manera de entenderlo precisamente que la experiencia de Israel en Egipto, cuando salieron libres de Egipto. ¿De acuerdo? Les voy pues a ilustrar un poquito este asunto para que veamos el oficio del Redentor, veamos al Cordero, veamos el oficio del Salvador y luego veamos al león. Son dos funciones muy diferentes. Uno representa una manifestación pasiva del poder de Dios. Y la otra es una manifestación violenta del poder de Dios. Una es persuasiva y compasiva, la otra es violenta y destructiva. Pero las dos cosas son necesarias. A mí me enseñaban en la escuela, si todo fuera lisito, siempre me estaría resbalando. ¿Sí? Y si todo fuera pura dureza, no podría caminar. Entonces se necesita la suavidad y se necesita también la aspereza. Y esas dos grandes funciones de Jesús son dos cosas. Es el Cordero clemente y es el terrible y peligroso león. Amós 3:8. Verso 8.
¿Qué dice Amós 3:8? O sea, cuando el león ruge, ruge nomás porque sí. ¿Por qué ruge? Porque le está advirtiendo a la gente que el que se encuentre por que se le atraviese en el camino lo va a despedazar. ¿Sí? No ruge gratis, ¿verdad que no, hermanos? Así también el Señor Jesús. Es un dulce y manso cordero, pero también es el más terrible y peligroso de los leones que existen a nivel universo. Si el león ruge, entonces podemos decir, el león es la figura de violencia, ¿eh? Es una figura de pleito, de contención, de lucha armada, de pleito. Vuelvo a decir, la redención es un acto pasivo, sereno, tranquilo, de soportar, de tolerar, de aguantar. El oficio de Jesús como león no es de soportar, es de arrebatar. Y véalo ahí mismo, estamos en Amós, ¿verdad? Mire, vea lo que dice. Yo que aquí estaba en Apocalipsis ahorita, ¿no? No me hago la idea, aunque ya soy abuelito, de traer lentes, no me acostumbro. ¿4? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Rugirá el león en la selva sin haber ¿qué? Gloria a Dios. O sea, cuando ruge el león, ¿por qué ruge? Es una decisión tremenda, hermanos, de ejecutar, de destruir, de destrozar, de someter. Esas dos funciones son las de Jesús. Él es un cordero que puede vendar las heridas del alma. Pero si quiere ver usted su estampa como león, vea el Salmo 91, por favor, para que vea cuán peligroso es el león este. Pero luego consuélese, porque tiene un objetivo de que él opere como león. Ahorita lo va a ver. Tremendo el león de la tribu de Judá. Ese león que le menciona ahí, ¿qué tan peligroso es? Trece. Versos 12 y 13. Ya sabemos que se refiere a Jesús, pero aquí lo vamos a ver como el peligroso león operando. ¿Y en qué manera opera? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué dice el verso 13? Sobre el león y el áspid, ¿qué? Pisarás. ¿Y qué más? Hollarás al cachorro de león y al dragón. Dígame, ¿verdad que es un ser mucho más peligroso? Porque también el cachorro de león y el dragón y todos son, el diablo también se figura con un león, ¿verdad? Rugiente. ¿Quién vive más? Es muy peligroso. Pero aquí vemos a alguien que ¿qué? Que lo pisotea, que lo holla, que lo quebranta, que lo despedaza, que lo destruye. ¿Podemos darle la gloria al Señor? Amén. Démosle un aplauso al Rey. ¿Se acuerdan lo que les decía el otro día? Que en el internet está, dice, un salvador furtivo, porque esa es la función de nosotros, de la salvación. Dice, un salvador furtivo, ahí lo van a ver en el internet, de una elefanta con su elefantito. Vuelvo a decir, un elefantito chiquito para las llenas es un lonche especial.
cortito, hermanos, carne sabrosa, y vemos las llenas en puño que se le echan al pobre elefantito, hermanos. Y la mamá, la elefanta, pues agarra una llena y la avienta, pero ya la mordisquean 3, 4 para acá, ella y el chiquillo le pegan sus manos, y nomás ese chiquillo, no, la elefanta tenía capacidad de defender a su cachorro. No, en ese lo van a ver. Pero de repente, hermanos, sale de entre la selva un león de melena. No un leoncillo, un león real. Y sale el león aquel, hermanos, y se avienta. Se ve volar por los aires, hermanos, y en los aires agarra una hiena nomás y le da unas pasaditas y la degüella toda. Que cuando cae la hiena que es despedazada, y a correr las hienas. Y también la elefanta con su elefantito. Alaba el nombre de Jesús. De Dios. La Escritura nos menciona que el pueblo de Moisés permaneció más de 400 años cautivo. A la fuerza, bajo astucia, dice que siendo libres los secuestraron para que fueran esclavos y les pegaban unas palizas con látigos y con palos y golpes y amenazas y los hacían trabajar no 8 horas, ni 4 horas mal trabajadas, 8 horas pasando el tiempo y 4 horas mal trabajadas o 3 horas mal trabajadas. Eran terribles esfuerzos de trabajo, eran tan grande la angustia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y sabe qué? Estaban delante del ejército más preparado del mundo, estaban con el ejército con más tecnología de guerra y tácticas de guerra que había en el mundo. Ni los gigantes se animaban a enfrentarse a los egipcios, porque la organización es muy buena. ¿Sí saben que una hormiga mata a una culebra? También véanlo ahí en el internet. Las hormigas se organizan y matan a una culebra. Se la matan, se le lanzan y comienzan a picotear la potola y la dominan hasta que la destruyen. En Egipto era un grupo totalmente táctico, poderoso, y los israelitas no tenían el poder, la fuerza, poderse quitar los golpes de encima. Dios le bendiga, mija. Sí, regresaré. Sí, mija, Dios le guarde. ¿Sí estamos aquí o ya me los enfadé? Aquí estamos. Entonces, ¿se podían librar del látigo? No. Necesitaban un poder, ¿qué? Superior. Necesitaban la intervención de alguien que tiene todo poder. Y Dios intervino a ayudarlos, pero le habían prometido a sus padres allá atrás, también muchos cientos de años atrás, a Abraham. Les dijo que iban a ser esclavos antes de que lo fueran. Y le dijo que iba a tener familias antes que la tuviera, porque el Dios nuestro conoce todas las cosas. Y fueron esclavos, y fueron quebrantados, y fueron maltratados, y fueron humillados. Pero Dios dijo que Él iba a venir a ayudarlos, y vino, gloria a Dios, y envió a un hombre llamado Moisés. Alabemos al Señor. Amén. No con espadas, ni con ejército. No mandó un karateca, ¿verdad, hermanos? Un yurista. O con cañones o rayos láser, ese tipo de cosas. No con espadas ni con ejércitos. Con el Espíritu inmenso, poderoso de nuestro Dios en su boca. Llegó Moisés y entonces el Dios nuestro, porque decían en Egipto que adoraban a dioses. ¿Ya? Y Faraón decía que él era un dios en la tierra. Ellos adoraban los dioses de la naturaleza, adoraban los ríos, adoraban los animales, adoraban las tormentas, adoraban muchas cosas. Claro, ellos adoraban sin saberlo demonios. Tras la adoración de las figuras estaban los demonios que eran adorados. Es un mundo muy feo, muy horroroso ese. Y ellos adoraban a demonios poderosos ahí en Egipto. Cuando Dios envió a un verdadero servidor de él, ¿verdad, hermanos? Resulta que los magos, o sea, los brujos, se atrevieron a resistirle, y Faraón también. Le dice Faraón: ¿quién es el Señor Dios de los judíos? Jehová del Dios de los judíos, de los hebreos. Le dijo: ¿quién es? O sea,
A ver las credenciales. Pasa, agarra a Aarón la vara, la lanza, porque es de poder a poder, de una contienda entre dioses, ¿verdad, hermano? Una guerra, una pelea espiritual. La vara se convierte en serpiente y luego salen también los magos y avientan varas convertidas en serpientes. Alabamos al Señor. Y empieza una pelea, una guerra espiritual. ¿Y qué pasa? A la primera de cambios, la serpiente de Moisés, el poder del Dios de Israel, se las come y las somete. A tal grado que no nomás las mordisquea, se las come. ¿Quién vive? Listo. Con eso hubiera bastado para que Faraón hubiera doblado los rodillas. Yo me convierto al Dios de ustedes. Es el verdadero Dios. Y también los brujos deberían de haber dicho: aquí nos rendimos a ese Dios. Pero le resistieron. Entonces Dios, en el orden de los dioses de ellos, comenzó a castigar los ríos. Gloria al Señor. Decían que era un dios el río, pues lo hizo que pariera muerte. Y empezó a castigar con los animales que adoraban, las simbologías que adoraban. Dios comenzó a azotar Dios por Dios que adoraban ellos. Y les fue mostrando que esos dioses no podían someter, no podían resistir al verdadero Dios. Les puso una golpiza de 10 azotes. ¿Quién vive, hermanos? Listo. El número 10 en la Biblia, oiga números. El número 10 es el número de la preparación. Es el número de la ley, el número 10. Bajo la ley no puede haber libertad. No puede haber salvación, nada más hay que un estado de preparación. El número 11 es el número de guerra, declaración de guerra. Las 10 plagas, los 10 golpes, los 10 azotes no pudieron libertar a los israelitas. La onceava sí. ¿Por qué la onceava? Es una declaración de ¿qué? De guerra. En la declaración de guerra Dios no respeta. Como dicen los chiquillos en México: chipote con sangre, sea chico, sea grande. Ya que Dios juzga, hay que agarrarse todos, porque es horrenda cosa caer en la mano de un Dios vivo. Y los primeros, por ley de Dios, porque el juicio de Dios empieza primeramente por sus hijos, los primeros que iban a ser ejecutados por ley eran los hijos de los israelitas. También ellos eran pecadores, como no igual que aquellos, pero eran pecadores. Y la justicia de Dios, ¿por dónde debió de haber empezado a destruir los hijos? ¿Por los hijos de los egipcios o los hijos de los judíos? Por los hijos de los hebreos. Ellos eran los primeros que debían ser ejecutados. Entonces, como Dios no los quiso matar, los redimió. ¿Quién vive? Listo. En otras palabras, Dios tenía que presentar un precio de justicia que hiciera a los israelitas como que eran blancas palomitas, sin serlas. En eso consiste la redención. El que restituye los daños que los otros han hecho para que el hombre quede libre. Entonces, ¿qué hace Dios? En vez de matar los hijos de los israelitas, entonces Dios hace un juramento. Dios prometió matar a su propio hijo en el lugar de los hijos de los israelitas. Alaba el nombre de Jesús. Lo dio como garantía en promesa, pero entonces usa los símbolos. ¿Qué hace Dios? Viene el Cordero de la Pascua. ¿Es inmolado qué? Corderos por cada familia. ¿Quién vive, hermanos? Listo. ¿Y sabe cómo le llama a Dios? La víctima inocente. La víctima es un ser inocente que iba a tomar el lugar de los pecadores para que Dios no les matara a sus hijos. Dios prometió en un día enviar ese símbolo, nada más el verdadero hijo que Dios iba a entregar a muerte para presentar al hombre ¿qué? Inocente, sin que el hombre lo sea por sí mismo. Esa es la redención. ¿Un precio de qué? De justicia. Entonces, primeramente es el oficio y luego aparece ¿qué? El Cordero. ¿Quién vive? Listo. Pero después de que Dios redime a los suyos, ¿verdad?, los justifica, antes de que Dios venga a actuar como juez, entonces sí, y les dice Dios: cualquiera que no se ampare bajo esta gracia, bajo esta misericordia, me lo voy a acabar igual que a los otros. Cuidado que no viene en aquella casa esa señal del pacto: cordero sacrificado sustituyendo al pecador, porque en esa noche venía el juez. No sé si me están captando. Amén. Entonces, para que se vea primeramente el cordero, que necesitamos conocer primero el oficio del Redentor, y luego aparece ¿qué? El cordero.
¿sí? O sea, sin ese precio, por eso es digno, pues. ¿Quién es digno? Primeramente tenía que ver, ¿qué? La sustitución. Lo primero que tenía que ver es, ¿qué era qué? La redención o el pago que pudiera llenar todos nuestros delitos para que nosotros pudiéramos ser presentados como ¿qué? Como inocentes. Entonces sí, Dios librarnos de una tragedia, ese león. El león es la figura de un libertador, de uno que pelea contra el enemigo. Sin Jesús no te pudieras levantar de las desgracias que has vivido, ni tú ni tu gente. Y el precio no son 3 miserables centavos, es un precio infinito, ¿eh? Dios tuvo que pagar con la propia vida de su Hijo por los tuyos. Fíjate bien lo que se ha pagado. Fíjate bien, fijémonos bien lo que se ha pagado. Fíjate lo que se ha pagado por tu vida. Fíjate bien, pon atención, presta cuidado. No es barato lo que tú disfrutas, es un precio demasiado caro. Alguien tuvo que ser probado y ser hallado ¿qué? Digno en la prueba. No cree que nomás de palabra. Ese ser fue sometido a todo tipo de pruebas y fue fiel hasta la muerte. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y muerte de qué? Por eso vio como un cordero, ¿como qué? Porque ese precio ahí están delante del trono de Dios. Por eso tú te acercas y cometes y haces y te pasas nos pasamos de vivos y le hacemos de mañosos y buscamos compasión y ayuda y se nos levanta, se nos restaura, se nos limpia, se nos sana, se nos quitan las dolencias, se nos da esperanza. Gracias, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, ¿quién fue hallado digno? Podía haber muchos corderos, pueden estar defectuosos. Nosotros podemos actuar como corderos, pero estamos defectuosos. Ese cordero tenía que ser inmaculado para ser digno de la sustitución. Y entonces sí actúa el león. Nomás hubo redención y hubo pago por los pecadores de los israelitas. Entonces vienen aquella noche, los visitó Dios como un león. Peor que un león, dice que vinieron ángeles de ejecución juntamente con Dios a ejecutar a todos los hijos de los egipcios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. El primero. O sea, Dios les pegó en el lugar donde más les iba, ¿qué? Pero también Dios iba a sufrir en el lugar que más le iba a doler, ¿verdad, hermanos? Qué justo es el Señor, ¿verdad, hermanos? Dios, para actuar con violencia, obra primeramente ¿con qué? Con justicia. O sea, no hay nada como nuestro Dios. Démosle un aplauso, hermano. Al Amén. Señor. Y entonces sí se viene, ¿verdad, hermanos? El poder ejecutor de Dios como un león. ¿Sí, hermano? Y despedaza. Entonces sí, en aquella noche se levantó, ¿qué? Los llantos como aullidos de un dolor tremendo. Desde las bestias que estaban de los egipcios hasta el que estaba el hijo del que estaba en el trono, pereció en esa noche. No hubo ningún pobre diosesillo de aquellos que pudiera, ¿qué? Librarlos de su mano. Ni tampoco los israelitas, nadie los puede librar excepto el Dios, ¿qué? El Dios nuestro. A Él sea el honor y la gloria. Amén, amén. Cordero y león. Entonces sí viene Dios y destruye, quebranta, y entonces sí se abre puerta y se abre camino. ¿Y sabe qué? La salvación consiste en eso, en esto. Éxodo 3, verso 7 y verso 8. La palabra salvación es librar, libertar, dejar libre. ¿De qué? Éxodo 3. Aquí vamos a ver el oficio del Salvador primero.
3, 7 y 8. Esta es la labor de salvación de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción del pueblo que está en Egipto, ¿y qué? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido ¿qué? Sus angustias. ¿Y qué dice en el otro verso? Y he descendido ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. La palabra hebrea, o sea, la palabra salvación que corresponde a la palabra hebrea es una liberación completa. Liberar al hombre de las causas que lo afligen y lo angustian, ¿verdad, hermano? Pero que también lo aprisionan o lo reducen, ¿verdad? ¿Y qué hace? Dios quita la razón de su aflicción, quita la fuerza que lo angustia y también quita la causa que lo somete. Y lo hace estar como en un lugar ¿qué? Amplio y espacioso, sin angustia y sin aflicción. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Entonces Dios vino a salvarlos de la angustia, de la aflicción, de la estrechez, de la miseria, del dolor. Gloria al Señor. Pero primeramente lo redime a través de la figura del Cordero, ¿verdad, hermanos? Y entonces viene la violencia de la salvación, el león que ataca. Fue la primera promesa que vieron nuestros padres fue al peleador, porque el león es la figura de un ¿qué? De un peleador, ¿verdad? De un luchador que vence. Salmo 45. Dios habló qué tan peligroso iba a ser este león del que vio ahí en el Apocalipsis. Sí, es muy bonito lo que dice ahí. Vamos a ver la dimensión de este peleador. Por eso fue la primera promesa, lo primero que se les adelante se les presentó a nuestros padres, lo que pudieron ver, porque no pudieron ver la redención atrás. ¿Sabe que Dios primeramente en el Génesis, primeramente los redime en figura y luego los salva? Le hace la promesa, primero los redime y luego les hace la promesa, la promesa de la redención y luego les hace la promesa de la salvación. Uno que los justifique, los proteja, que los haga dignos, y el otro que entre en pelea para libertarlos desde las circunstancias penosas en las que están. Salmo 45 dijimos. Amén. Y dice que cuando nuestros padres, cuando Dios sentencia al diablo, dice que un descendiente de ella, de la mujer, le iba a pegar en la cabeza, iba a entrar en un conflicto, en un pleito, un ser humano iba a entrar en un conflicto con aquella fuerza espiritual de las tinieblas e iba a destrozar su trono y su poder. Le iba a quebrar ¿qué? La cabeza. Se lo juró Dios al diablo. ¿Quién vive, hermanos? Listo. O sea, ¿verdad que no nos dejó sin promesa? Él dijo que nos iba a librar de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras angustias. Y no dice que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. ¿No dice así? Amén. La salvación que nos ofrece es una salvación que amplia y total, una libertad total, que eso significa salvación. ¿Sí, hija? ¿Sí me están poniendo cuidado? Amén. ¿Sí, hija? Ahora, tenemos que ver qué tan dulce es Jesús, pero también qué peligroso es Jesús. Jesús a los judíos les dio una amenaza muy tremenda, En una ocasión le dijo, porque andaban de batallosos los judíos con él, y les dijo Jesús una amenaza terrible. Le dijo: mira, todo el que se tropiece con esta piedra se va a lastimar.
Y si esta piedra que soy yo te cae encima, no te va a quedar ni un pedacito ileso. No estaba amenazando gratis. Y la Biblia dice cuán peligroso es este ser. El único capaz de enfrentarse a una pelea con el poder de las tinieblas y acabársela. Y no fue una batalla fácil, ¿verdad? No, fue una batalla muy difícil. Pero fue coronado. Por eso tú eres digno, Cordero, de ser ¿qué? Exaltado. Tú eres digno de ser glorificado porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Vamos a ver al peligroso león, o sea, al destructor que puede hacerle frente a las tinieblas, al poder de las tinieblas y quebrantarlas. Gloria a Cristo. Salmo 45, verso 4. El puro verso 4. Figurativo. Salmo 45, 4. Aquí está hablando Dios del Hijo del Hombre. Pero una clave de la divinidad es el Hijo del Hombre, el ungido y el nivel del ungido. Pero aquí dice, miren, dice, en tu gloria sé qué. El verso 3 y el 4. Vamos a ver que es un peleador. ¿Qué dice el 3? Ciñe qué. Tu espada. Ciñe tu espada sobre el muslo o qué. Valiente. O valiente, hablando de Cristo. ¿Y qué? Con tu gloria y con tu majestad. Iba a ser un peleador glorioso. Amén, hermanos. Un peleador inigualable, lo más grande que iba a haber para pelear en el plano del espíritu. Y con tu majestad. ¿Y qué dice? ¿Y en tu qué? Y en tu gloria sé prosperado. ¿Cabalga sobre qué? Palabra de verdad. Cabalga sobre palabra de qué? Verdad. De verdad, de humildad y de justicia. ¿Y qué dice enseguida? Tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice de la espada? Cíñetela. Cuando antes le dijo David a sus soldados, dijo, cíñase cada uno su espada. ¿Era para qué? Para pelear, para ejecutar. Y si no hubiera aquella mujer humilde y se le hubiera atravesado a David ahí, hermano, no hubiera quedado ni uno que orinar en la pared el siguiente día de los varones. Los iba a exterminar David en su furia. Nomás que aquella mujer le evitó derramar sangre inocente. Bendita sea tu sabiduría, mujer. Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad, hermanos? Amén. Que me has impedido, tu sabiduría, tu humildad me han impedido que yo haga una infamia derramando sangre inocente. Dios te bendiga por ello, le dijo. Ciñe tu espada, ¿o qué? Valiente. O no cualquier peleador, alguien extremadamente atrevido o valiente, refiriéndose a Jesús. Dios dijo que iba a ser un peleador extremadamente ¿qué? Decidido. Ahora, esa es la espada, pero es más peligroso. Un soldado antiguamente era más peligroso que aparte de espada se subiera en un ¿qué? Caballo. En un caballo. Tenía más armas para alcanzar y para golpear desde arriba. Era muy peligroso. Y dice Dios ahí, ¿cabalga sobre qué? ¿Cuál iba a ser el caballo? Dice, cabalga sobre palabra de qué? Verdad. Él es la verdad, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. Dios dijo que Cristo iba a ser ¿quién? La verdad. ¿O no lo dice ahí? Nunca iba a ser hallado ¿qué? Engaño en sus labios. Eso no crea que es fácil. ¿Y qué más dice? Cabalga sobre palabra de verdad. ¿Y qué más? De humildad y de justicia. Ahora, este ser iba a tener un poder muy grande porque iba a tener una base. ¿Para qué? Dice, y tu diestra, la palabra diestra es el espíritu, o sea, el espíritu de Dios, dice, y tu diestra te mostrará cosas que terribles. Son, en otras palabras, esa dignidad, esa pureza, esa dignidad que iba a tener Jesús, le iba a permitir que la mano de Dios, el poder de Dios, operara en él en una manera que terrible. Dígame, ¿cómo es este peleador? ¿Es peligroso o no? ¿Es peligroso Jesús para las tinieblas?
Es lo más peligroso que hay, debido a que tiene un fundamento: la verdad, la humildad y una vida irreprochable. La mano de Dios iba a operar en este ser en una manera que terrible. Alabemos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Verdad que Él es el león? ¿Se fijó? Ahora, ¿se acuerda usted cuando allá en Gádara había un hombre que se le metieron más de 3,000 demonios? Y le hicieron una vida miserable, lo hicieron que viviera en los panteones, y él solo se aborrecía, rompiéndose, lastimándose su carne con piedra. Dice que los que lo amarraban con cadenas las destrozaba, y no había nadie que lo pudiera ¿qué? Someter a esas fuerzas que estaban en él. Pero allá en una barca venía atrás alguien que dice que pone en su puño los vientos y cuela las aguas, o sea, las pone sosiegas. Y dijo Dios que era el ser de la divinidad del Cristo, así lo dijo. ¿Y sabe qué dijo? Entonces ese ser venía en aquella barca después de regañar al viento y poner sosiego al mar. Llega a Gádara y nomás en cuanto sus hermosas plantas pisan la tierra, así, los miles de demonios que estaban en aquel hombre corren y se postran sobre rodillas sobre él. Y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Y has venido a qué? A destruirnos. No nos atormentes, has venido a destruirnos antes de qué? De tiempo. O sea, ese es el grande ejecutor y destructor. Pero para poder ajusticiar Dios a las tinieblas, ¿verdad que tiene un fundamento? La verdad, la humildad y la justicia. Entonces sí, ese ser en la mano de Dios iba a ser lo más que peligroso que puede ser. ¿Saben que David se convirtió en el ungido del Señor? La mano del Señor empezó a manifestarse en él. Ya saben lo que les pasaba a los leones cuando se le ponían medio bravos a David, los ejecuta. Es más, hasta era perdonador. Le decía al león: vete mejor. Al oso le decía: ¿para qué te metes en problemas conmigo? Le decía. Y si se le ponía, agarraba al león y le rompía el hocico. Cuerpo a cuerpo, ¿quién vive? Porque el Espíritu de nuestro Dios estaba ¿qué? Sobre él. Y si el oso se ponía batalloso, le quebraba la trompa, quebraba las quijadas, lo destrozaba y lo mataba, lo ejecutaba. Entonces, ¿qué preferían las bestias mejor? Huir. Y dígame, esas bestias espirituales de demonios, ¿qué empezaron a hacer con Jesús? ¿Verdad que no hicieron lo mismo que con Moisés? Eso es lo que deberían de haber hecho los demonios que estaban en los magos y todas esas cosas. Debieron de haber corrido los magos y arrodillarse delante de nosotros. Le resistieron y qué mal les fue, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe qué hizo Dios con aquellos demonios? Vino y los ejecutó en aquella noche. Los ejecutó. Ya habían agarrado experiencia los demonios, ¿verdad, hermanos? Es que cuando Dios mandó al grande ungido, que es el Señor Jesucristo, los de miles de demonios corrieron y mejor se le postraron de rodillas, pero a la carrera. Él es cordero y león. Pero como león pisotea, ¿verdad? Quebranta. Pero dice el Salmo 91, refiriéndose a Jesús, dice: el que habita el abrigo, porque Jesús es el abrigo, por si usted no sabe. El que habita el abrigo del Altísimo, Jesús es el abrigo del Altísimo, si no se lo vamos a develar al futuro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: espera el castillo mío y mi Dios, en quien confía. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, o sea, del demonio, ¿verdad? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, de las bajas de sus alas estarás ¿qué? Seguro. No tendrás temor de adarga, ni mortandad, ni pestilencia, ni terror de noche, ¿verdad, hermanos? Pero luego lo dice en el verso que dice: porque hay alguien que los ángeles lo cuidarán para que sus pies no se tropiecen, pero ese va a pisotear, va a quebrantar a lo más peligroso del poder de las tinieblas. Ese es el poderoso león de la tribu de Judá. Démosle un aplauso a Jesús, hermano.
¿Qué le pareció, hermana Marcia? Hermana Marcia, Marilú. Su opinión de lo que escuchó. Pues que es importante, hermanos, que conozcamos desde la raíz de esta relación, porque no sé si está mal, que se me escapaba. Quiso decir que cuando vistió a Adán y Eva de las pieles, ahí por medio de eso era el símbolo de la justificación. Sí, señor. Ah, exactamente. La promesa del ejecutor. Bueno, por principio de cuentas me da mucho gozo que haya captado la raíz, hija, la verdad. Hermano, ¿sí sabe el valor tan grande que tiene una sola vida para el Señor? ¿Se imagina para mí el valor que tiene que usted haya puesto cuidado hoy? ¿Usted cree que todo mi trabajo fue en vano? Creo que no. ¿Y usted, hermano, su esposo, qué dice de esto, de lo que oyó? Mande. Tremendo, ¿verdad? ¿Y usted, hermano, qué opina? ¿Qué él experimentó? ¿Qué le enseña? ¿Qué aprende con eso? ¿Y qué le quedó en su corazón? ¿Qué tipo de sabor le quedó? ¿Y usted qué opinión da de la clase de hoy? ¿Qué le enseña? ¿Qué le ilustra? Me hace sentir muy dichosa. Porque primero llegó a mi vida como ese Salvador, ese Cordero. Como ese Redentor. Redimió mi vida de todo sufrimiento, de toda aflicción. De un destino de muerte a una vida y ahora como mi león o como ese ¿cómo se dice? Es un león. Él me defiende. Defiende. Cuando me siento débil, él está al acecho, él está dispuesto, él está atento. Él está en el momento en el que yo le pida, él está como ese león. Y ya como un redentor y como un cordero, ya llegó y ahora está de esa forma porque siempre como seres humanos somos faltos y el enemigo siempre viene a querer destruirnos. El valor que el Señor ha puesto en nuestras vidas la quiere destruir. Entonces Él como un león está defendiéndome. A veces quisiera defenderme por mis fuerzas, pero he comprendido que hay alguien mucho más fuerte que me defiende, que hay alguien que habla mucho más que yo y que a pesar de que hay cosas todavía en mi vida que tienen que ser perfeccionadas, que ahí está Él para estarme dando esa perfección, dando esa fuerza para poder seguir, porque con mis fuerzas yo creo que ya no estuviera, pero Él me da esa fuerza y Él me alienta. Cuando yo me siento triste, Él me habla en mi corazón, Él me dice... Dice el cordero que deja sus heridas. Así es. Pero no más en la tienda, ¿verdad? Me da fuerzas. Amén. ¿La justifica? Sí, me justifica por su sangre, no porque yo lo merezca, porque yo merezco la muerte como cualquier otro,
Entonces vengo a tener ese valor, no porque yo sea mejor que los demás, sino porque Él me ha dado ese valor. Por eso me siento privilegiada. Amén. ¿Ustedes creen que les ha sido de valor oír esto? Usted, hermano, para usted, ¿qué valor tuvo esta clase hoy? Para usted. Miren, el Salmo 91 es exactamente la promesa de Jesús en los dos oficios. Porque miren, una de las figuras de Jesús como cordero viene siendo el tabernáculo. Ahí eran corderos y sacrificios, era lugar de refugio, ¿verdad? Pero la razón para que el hombre pudiera entrar ahí y refugiarse era la base del cordero. Pero era refugio. La Biblia dice que Jesús es ese refugio. O esa figura del tabernáculo aquel, o de qué lugar, dice, tú me esconderás en lo profundo de tu tabernáculo. Ahí había un refugio, había una protección. Pero Jesús es ese tabernáculo, pero también es cordero. ¿Ve? Como tabernáculo dice el que habita al abrigo. ¿Morará bajo qué? La sombra, protección. Ese es el tabernáculo. Gloria al Señor. Amén. Pero del terror, de la pestilencia, de la mortandad, de la tragedia, hay alguien que pisotea, ¿verdad? Porque alguien las ocasiona, alguien las desbasta y las destruye. Es tabernáculo y es cordero, pero también es ¿qué? Una fuerza de reacción, de violencia, de defensa. Y su nombre lo enseña. Lo vimos, admirable, nos sana, nos aliviana la carga, quita las pesadas cargas que es ordenado, porque ese poder infinito. Consejero, nos instruye, nos enseña cómo no meternos en problema por la virtud de su nombre. Dios fuerte, poder para hacerle pleito a las tinieblas con el sustento de Jesús. 4, Padre eterno. ¿Quién puede cuidar mejor sus hijas que su esposa? Y usted. No hay. Aquí en el mundo humano no hay nadie. Ustedes tienen la paternidad de esos niños. ¿A quiénes le duelen más esos chiquillos? Le pueden doler a algunas gentes, pero ¿a quién le duele más? Dios nos da a través de su nombre, a través de ese precio de su sangre, que Dios opere en nosotros más allá que un Salvador, como alguien que le dolemos en una manera muy tierna. Dios llega a ser nuestro precioso Padre Celestial, nuestro cuidador, nuestro sustentador. Nadie podrá amarnos como Él nos ama, ni nosotros mismos siquiera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré, Jehová esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien Él te librará del lazo o te salvará. Pero dice, ¿cuál es el instrumento de guerra? Aquel que iban a poner sobre ¿qué? Los ángeles, para que sus pies no ¿qué? Pegaran contra las piedras. Ese es el poderoso león o instrumento, o la mano de Dios. ¿Cómo opera a través de ese instrumento de guerra? Que es nuestro Señor Jesucristo. Dios. Y se le acabó el llanto a Juan. Entonces, ¿quién fue indigno? ¿Débora? ¿La profetisa? No. ¿El gran Moisés? ¿El gran San Pablo? ¿El gran San Pedro? ¿Quién es digno? ¿Alguien puede ser nuestro redentor aparte de Jesús? ¿Hay alguna manera de escapar del juicio de Dios fuera de Jesús? No hay. No hay. No hay. ¿En quién hay que poner los ojos? En los pastores, en los grandes profetas que salen por ahí, en los apóstoles que salen por ahí. Poco.
Apóstol en la palabra griega significa uno que lo envían, pero hay dimensiones y grados. Dice Pablo, nadie tenga una estima de sí mismo superior al que no debe tener, o sea, que piense con sí con cordura. Cuando no piensan los predicadores, al rato andan así como los pavos reales. Y a los que les gustan los colores de los pavos reales, ahí andan. El apóstol, tócalo. ¡Ay! Míralo. Como si hubiera pagado por nosotros, ¿verdad? Nosotros no queremos en baratijas, chafas. Nosotros tenemos nuestros ojos puestos. Amén, gloria a Dios. En el autor y en el consumador de quien dijo Dios, dichosos los que en él confían. Gloria a Dios. Me presta una guitarra, hermano, aunque sea de esas de caja. Les voy a enseñar un pedacito de un coro que hace tiempo Dios Le pones el micrófono. me permitió componer. Cualquiera. Es necesario, a ver si puedo, ¿no? Es necesario dejar casas y propiedad. Es necesario dejar orgullo y vanidad. Es necesario dejar, si es necesario, la propia vida. Para servir a Jesús se necesita un verdadero corazón. Y Jesús le amó, pero se perdió. No pudo dejar el mundo, tampoco sus vanidades. Se perdió. De esa misma manera se puede ver. De esa misma manera podemos perdernos todos. Para servir a Jesús se necesita un verdadero corazón. Y Jesús te amó, pero se perdió. No pudo dejar el mundo, tampoco sus vanidades. Se perdió. De esa misma manera. De esa misma manera podemos perdernos todos. Para servir a Jesús se necesita un verdadero corazón. Y Jesús te amó, pero se perdió. No pudo dejar a él, tampoco sus vanidades. Se perdió. De esa misma manera te puedo perder. De esa misma manera te puedes perder. De esa misma manera podemos perdernos todos. Para servir a Jesús se necesita un verdadero. A ver, así. Y Jesús te amó, pero se perdió. No pudo dejar el mundo, tampoco sus vanidades. De esa misma manera te puedo perder. De esa misma manera te puedes perder. De esa misma manera podemos perdernos todos. Hay que ser sinceros. No es muy fácil. Para servir a Jesús se necesita un verdadero. No jugar a las curiositas, no pasarnos de vivos. ¿Verdad, hermanos? Poner más cuidado a lo que Dios nos ha dado. Dios me conceda a mí el temor, la reverencia, el agradecimiento, para no faltar de nosotros. Quiera Dios y también ustedes. A quien corresponda. Gracias, hijo.
Paz de Cristo, hermano. Amén. ¿Qué le decimos a nuestro hermano? Qué hermosa palabra. Pues en esta hora el hermano ya no va a estar aquí después para el culto de la tarde. Queríamos recaudarle la ofrenda que habíamos dicho entre la semana. Esa ofrenda de amor al hermano que viene haciendo este trabajo tan precioso y duro al mismo tiempo. Él tiene que dejar su familia, su trabajo, todos sus hijos, por hacer el trabajo de Dios, y es una recompensa que Dios da, y nosotros en esta hora también lo podemos ayudar con una ofrenda, hermano, porque también hay gastos en ir y venir, y sabemos que Dios lo ha traído para que Él nos venga a enseñar estos temas tan bonitos, que aprendamos más de la palabra de Dios, y es muy útil para nosotros, así que vamos a hacer en esta hora para ayudar a nuestro hermano, mostrar nuestro amor con nuestro hermano. Así que el que guste pasar acá está el canasto, hermano.